Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro webinar sobre el tema de análisis de datos automatizado en auditoría, dificultades y las soluciones para esas dificultades. Actuaremos como presentadores quienes habla Euclides Cubillos, gerente general de Audicis. En la última parte estará Luis Fernando Salazar, hablándonos un poco de una herramienta de análisis de datos que va a ilustrar su aplicación en el ámbito de auditoría. El temario que vamos a tratar está dividido en tres partes. La primera, voy a hacer una presentación del enfoque general de análisis de datos como soporte para la toma de decisiones, un tema de mucha actualidad, que nos sirva como marco de referencia para adentrarnos en el tema de análisis de datos automatizado en auditoría. En la tercera, las preguntas que surjan, les voy a pedir el favor que las vayan escribiendo. Al final, las responderemos. Si quedan algunas pendientes, les enviaremos la respuesta en forma escrita. También vamos a utilizar algunas preguntas para conocer en el universo de los participantes que tenemos cómo está el estado actual del análisis de datos en las auditorías de quienes participan en el webinar. Empecemos por definir qué es análisis, aunque para algunos esto puede ser obvio. Es conveniente que todos tengamos el mismo, estemos conectados con un mismo significado. El análisis en general se define como descomponer un todo en partes manejables a través de un examen minucioso y pormenorizado. ¿Con qué fin? Para desentrañar por completo el sentido de un elemento sujeto a estudio. Esos datos esconden un significado de alto nivel que no se ve en los datos en bruto, y por eso hay que procesarlos para clasificarlos, esquematizarlos según un objetivo que se tenga y obtener conclusiones valiosas, aprendizajes, conocimiento para soportar la toma de decisiones. La palabra análisis también se utiliza para algunos cargos, lo cual señala que es una competencia de la inteligencia. Por ejemplo, cuando hablamos de analistas de datos, analistas de sistemas, analistas de auditoría y otros cargos que hay, nos estamos refiriendo precisamente a una persona que tiene estas competencias para registrar, procesar la información y hallar soluciones. El análisis de datos, también denominado Data Analytics, ¿qué es? Es un proceso que busca examinar un conjunto de datos para generar información, para transformarlo en información concreta, con un significado de alto nivel, que nos permita soportar la toma de decisiones en las empresas. Cuando estamos hablando de Data Analytics, estamos hablando de tecnologías que hoy están como temas de primer orden en el ámbito empresarial, como la inteligencia de negocios, la inteligencia artificial, Big Data,
minería de datos, aprendizaje automatizado y otras tecnologías en Internet de las cosas que hoy se están utilizando en las entidades de los gobiernos, en las entidades empresariales para soportar la toma de decisiones. Recientemente el portafolio publicó un artículo la semana pasada sobre el tema de Big Data y ahí ilustran cómo en una ciudad de los Estados Unidos, en Boston, desde el año 2014, la administración de esa ciudad ha venido implementando Big Data para buscar soluciones basadas en datos para los problemas de la ciudad. Algo así, cuando yo leía ese artículo me ubicaba en el caso de Colombia, de Bogotá, el problema de transporte y otra cantidad de problemas de seguridad que tenemos. Si se aplicara la tecnología de Big Data, que es lo que hicieron en esta ciudad, y ya es evidente el progreso para tomar las decisiones basadas en datos o basadas en información. O sea, las decisiones según esta tecnología, las decisiones hoy ya no se toman solo con base en la experiencia, sino fundamentadas en datos y obviamente teniendo en cuenta la experiencia. En la mayoría de los casos se siguen unos pasos automatizados que incluyen recopilar y extraer datos de múltiples fuentes y de múltiples formatos. Entonces, hay datos que son estructurados, como los conocemos en las bases de datos relacionales, no estructurados, como en las bases de datos no relacionales, imágenes en diferentes fuentes. Esos datos hay que llevarlos a un repositorio único en donde se clasifican, se almacenan, se depuran y luego empieza un proceso de modelamiento para establecer mediciones a través de modelos matemáticos y finalmente evaluar, interpretar y visualizar los resultados que ya se traducen en conocimiento para apoyar la toma de decisiones. En un esquema sencillo vemos acá en esta gráfica los datos en bruto, que es lo que llamamos el input. Puede ser una tabla de base de datos, digamos de manera sencilla, una tabla. Por ejemplo, los empleados de una empresa, al hacerle un análisis automatizado, podemos clasificarlos, por ejemplo, hombres, mujeres, cuántos tienen título de doctores, cuántos título de magíster, cuántos profesionales, cuántos no son profesionales, cuántos ingenieros, cuántos médicos, etcétera. De muchas maneras podemos analizarlos, clasificarlos, y eso ya nos presenta una información significativa, que ya tiene, aquí se siente el poder de los datos, ya con la información significativa para apoyar la toma de decisiones. Entonces, el propósito del análisis de datos con estas tecnologías que mencioné, la repito, inteligencia artificial, inteligencia de negocios, minería de datos, Big Data, es descubrir información significativa que se oculta tras los datos en bruto de algo que se llama un data lake o un lago de datos que contiene cifras, etiquetas, imágenes, a fin de buscar respuestas coherentes a preguntas que tenemos en mente, pero que no tenemos la respuesta. Son preguntas que se nos ocurren y que quisiéramos tener para tomar mejores decisiones. Los resultados pues, son un aporte extra de inteligencia artificial o inteligencia generada precisamente fruto de ese análisis de datos. Eso es lo que llamamos analítica de datos y que busca implantarse en las empresas para que éstas estén mejor informadas a la hora de tomar decisiones y encontrar soluciones a los problemas. Bueno, en el mundo, pues hoy decía, está en primer orden estos temas.
Solo quisiera decirles que independientemente de la metodología que se utilice, hay como unos pasos estándar que deben seguirse. Primero, establecer un objetivo para saber hacia dónde va el análisis, cuál es la información que queremos obtener, saber para dónde vamos. Después, seleccionar las fuentes de información que pueden ser internas y externas en diferentes formatos, como los que ven ustedes en la filmina, estructurados y no estructurados, asegurar que esa recopilación de esas fuentes, de esos datos que provienen de diferentes fuentes, sea factible para iniciar el estudio. Hay algo que llaman la limpieza de datos, que es una depuración para asegurar que la confiabilidad de los resultados del análisis. Algo así como si nosotros importamos una tabla de Excel a una herramienta de análisis de datos, pero esa tabla en un campo que dice ser numérico, de pronto hay un campo que no contiene números, sino contiene otro formato, caracteres. Entonces es necesario hacer una depuración antes de iniciar el análisis de datos para asegurarnos que vamos a obtener resultados confiables. De tal manera que se van a obtener información valiosa. ¿Para qué? Para servir como una guía para planear algo, planear lo que vamos a hacer. Entonces aquí ya nos está indicando que estas herramientas nos pueden ayudar en la planeación de la auditoría, que es la primera fase de la auditoría. Y establecer una base sólida para comprobar que en el proceso que estemos examinando hay cosas que deben mejorarse para el futuro. Entonces, frente a este desafío, ¿qué es lo que le plantea al auditor? Que primero, que no solamente su experiencia es valiosa para la toma de decisiones en auditoría, dentro de la intimidad del trabajo de auditoría, sino que debe basarse principalmente en información valiosa para tomar decisiones respecto a la planeación de la auditoría. Las empresas toman decisiones respecto a la planeación y para buscar mejoramiento continuo. O sea, esto es como un proceso repetitivo. La primera vez generamos un conocimiento que nos sirve para plantear recomendaciones a la gerencia respecto a toma de decisiones acertadas, pero además nos da otra información que a su vez nos plantea otro reto para seguir profundizando. Esto es como un ciclo que se repite. Entonces, pues a largo plazo, cuando se utilizan estas tecnologías y cuando se incorporan al mundo de la auditoría, pues tienen que generar unos resultados, cambiar una cultura en auditoría. Por ejemplo, pues muchos auditores dedican su tiempo a detectar errores, detectar fallas que puedan encontrar, que están mal liquidados los intereses, que la información está incompleta, que la información es inexacta. Es un enfoque preponderantemente detectivo de la auditoría. Con estas herramientas ya podemos enfatizar en un enfoque más preventivo, más futurista, para agregar valor a nuestro trabajo con sugerencias valiosas para el mejoramiento de los procesos y prestar un mejor servicio a los clientes de auditoría. Eso se puede resumir entonces en esta gráfica. Vemos que el primer nivel está los datos en bruto, en formatos estructurados y no estructurados. A través del procesamiento de esos datos se genera información. Al interpretar esa información sacamos conclusiones
que es un conocimiento que no se tenía. Entonces esto genera conocimiento. Entonces, por ejemplo, en el campo de los auditores, entonces dejamos de ser solo consumidores de conocimiento para volvernos generadores de conocimientos que son útiles para la toma de decisiones dentro de la auditoría y también para apoyar la toma de decisiones a nivel empresarial. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en este gráfico, esta escala de etapas nos conduce a mejorar la cultura, llamémoslo la cultura de los datos en la organización. Los datos son la materia prima que a veces tenemos subvalorada, la tenemos desorganizada, la tenemos improductiva, no le sacamos provecho a los datos para prestar un mejor servicio. Entonces, cuando hablo de un cambio cultural, estoy hablando de darle un mayor valor a los datos, para ver el poder que tienen esos datos para impulsarnos a generar un mejor servicio como auditores. Obviamente, hay varios niveles de, de análisis de datos automatizados. En esta gráfica vemos que hay 4 tipos de análisis de datos. El primero es el análisis descriptivo o la analítica descriptiva, que es la que más se utiliza en caso de auditoría para identificar qué pasó. ¿Qué pasó en, por ejemplo, la auditoría financiera que da dictámenes sobre los estados financieros de un año fiscal? Pues entonces, ¿qué pasó en ese año fiscal? ¿Qué problemas se detectaron? Hubo que hacer ajustes, reclasificaciones en los estados financieros antes de presentarlos a la asamblea de accionistas o a otras instancias. En auditoría interna, que bueno, trabaja con unos estándares diferentes de la auditoría financiera, de la auditoría de estados financieros, trabaja con estándares del IIA. Ocurre algo similar. El enfoque de aseguramiento está también enfocado a qué pasó. En tecnología de información igualmente, a detectar qué problemas hubo. Entonces, ahí estamos permanentemente utilizando analítica descriptiva. El siguiente tipo es el análisis diagnóstico. El análisis diagnóstico, entonces ya vamos a ver por qué sucedió, buscar las causas. Bueno, entonces ahí ya estamos buscando el que no se vuelvan a repetir esos hechos y entonces surgen recomendaciones para, mirando hacia el futuro, qué ajustes hay que hacer al control interno, a los procedimientos de operación, a otros aspectos de la organización que se consideren procedentes para solucionar los problemas que nos da respuesta a esto que sucedió. De ahí en adelante viene ya otro nivel de análisis, que es la analítica predictiva. Esa ya pues, requiere, como se dan cuenta en el gráfico, tiene mayor complejidad, requiere herramientas más sofisticadas, modelos matemáticos, para ver qué sucederá. Y en el último nivel, la analítica prescriptiva, entonces ya vamos a ver qué podemos hacer para que determinada situación ocurra. Entonces es un campo, digamos, a donde se saca el mayor provecho a las herramientas de análisis de datos. Bueno, hoy todas las grandes empresas y todos los gigantes de computadores, Oracle, Microsoft y otros de los grandes, todos ofrecen herramientas. IBM ofrecen herramientas
de analítica de datos, Big Data, minería de datos, inteligencia artificial, permanentemente están desarrollando las tecnologías para apoyar la toma de decisiones. Bueno, a la auditoría veámosla como un subconjunto de usuarios que también pueden alinearse con esas tecnologías para impulsar el progreso de la auditoría utilizando estas tecnologías. Bueno, llegamos a nuestro primer sondeo de opinión. Los resultados nos indican que el 52% de los asistentes utilizan el tipo de diagnóstico y el 44% están utilizando el tipo de análisis de datos descriptivo. Bueno, 4% predictivo y ninguno prescriptivo. Bueno, pero pues nos indica entonces que en el tercer nivel ya hay auditorías que están trabajando con el análisis predictivo. Eso, digamos que es una buena noticia, porque estamos progresando. Bien. Entonces, ¿cómo podríamos definir la analítica de datos en auditoría? Hay un concepto que es tomado de esta fuente de la Asociación de Órganos de Control Externo Autonómicos de España. La define de esta manera. Es una metodología de auditoría basada en la utilización de programas informáticos que ayudan a los auditores en el tratamiento y análisis de la información en formato electrónico, con objeto de obtener evidencia que soporte las conclusiones de auditoría. Bien, aquí pues en términos generales podríamos decir que hay como dos grupos de herramientas, de programas informáticos que están utilizando los auditores. Uno, lo que hemos conocido como software generalizado de auditoría, programas como conocidos aquí en el mercado colombiano como IDEA, ACL, el uso de hojas electrónicas, y por otro lado hay unas metodologías automatizadas
que empiezan a utilizarse. Algunas aparecieron con un sesgo hacia sistemas expertos, es decir, ayudarle a la auditoría a tomar algunas decisiones con bases de conocimientos, basados en bases de conocimientos, la documentación de todas las etapas del proceso de auditoría, ayudas para planear, para evaluar el control interno, para hacer las demás etapas de la auditoría, las demás fases, comunicación de resultados, los archivos de papel de trabajo en medios electrónicos, hasta seguimiento. Entonces han surgido otras aplicaciones que también podríamos incluir dentro de este grupo de analítica de datos. La mayoría de las herramientas se enfocaron, de auditoría para analítica de datos, se enfocaron a hacer pruebas de los datos y algo que llamamos TATS o técnicas de auditoría asistidas por computador. Estos son términos que ya hace muchísimo tiempo se utilizan en auditoría junto con las herramientas que han venido evolucionando. Ya, por ejemplo, ACL, IDEA, son herramientas que ya pasan de los 40 años, se han venido mejorando y seguirán mejorándose para cubrir las necesidades de la auditoría. El Excel también siempre ha sido una herramienta utilizada, también ha venido progresando el Excel y se utiliza con bastante frecuencia en el ámbito de auditoría. Bueno, en esta gráfica voy a presentarles entonces, hace un momento hablaba del poder de los datos, de las decisiones basadas en datos, no solo en experiencia. Eso aplicado a la auditoría podemos verlo representado en esta gráfica. Aquí presentamos dos enfoques de auditoría, la auditoría basada en sistemas y la auditoría basada en datos. En la parte inferior, en la auditoría basada en sistemas, generalmente se apoya en algo que se llama una técnica de auditoría, pruebas de recorrido, procedimientos de auditoría, pruebas de recorrido, auditoría alrededor y a través del computador. A donde, pues, con esas pruebas de recorrido se permitía conocer el proceso que se estaba analizando, se utilizaban algunas técnicas para complementar eso alrededor y a través del computador, para llegar a sacar una conclusión, por ejemplo, cómo que también estaba funcionando un sistema, un proceso, sacar conclusiones de la auditoría. Donde se entraba, se veía el proceso, por ejemplo, los procesos que reciben un apoyo tecnológico fuerte, en que utilizan, por ejemplo, SAP, cualquier otro aplicativo para el manejo del core del negocio. Entonces, tienen estas aplicaciones con las cuales procesan los datos cotidianamente. Hay un input, aquí está lo que llamamos las transacciones, que ocurren diariamente, se hacen adiciones, modificaciones, retiros o bajas. Hay transacciones generadas internamente con los cálculos que hacen los sistemas y se reciben interfaces de otros sistemas. Todo eso aquí en este procesamiento se transforma en información que también queda en medios electrónicos, en bases de datos, en donde no solamente queda la información actualizada al cierre de cada día o las 24 horas, sino también se tienen registradas las transacciones en orden cronológico que han afectado los datos que nos muestran los saldos actualizados a un momento determinado.
Bueno, pues utilizando que en esta base de datos está toda esa información compilada de un proceso. Cuando hacemos auditoría a un proceso, podemos invertir el enfoque de auditoría basada en sistemas, invertirlo para empezar de las salidas hacia las entradas. Eso es lo que llamamos la auditoría basada en datos o auditoría con el computador. Entonces se aplican técnicas de data analytics, podemos aplicar ahí técnicas de data analytics de los dos primeros tipos de análisis de datos, el descriptivo y el de diagnóstico, eh, para sacar conclusiones relacionadas al comportamiento que tienen los datos. Y aquí podemos desarrollar CADs, automatizarlos, la ejecución de esos CADs. Estas herramientas, IDEA, por ejemplo, ofrece eh, un número grande de funcionalidades, no solamente para agilizar el trabajo de la auditoría, sino que ya tiene algunas herramientas que hacen un primer diagnóstico. Por ejemplo, hay una herramienta, hay una funcionalidad eh, que la llamamos estadísticas de campo. Usted carga un archivo, por ejemplo, hablemos de la facturación que se hizo en el semestre o en el año. Todo el archivo de facturación que se hizo en el año se carga y con solo hacer clic en algo que se llama estadísticas de campo, el software ya le produce unas estadísticas de campo numérico, a donde le da algunos indicadores estadísticos como la media, la moda, la desviación estándar. Me indica para datos, tiene estadísticas para datos numéricos, para datos carácter y para datos fecha. Entonces, esa sola función, por ejemplo, le puede mostrar cuando se utiliza el tipo numérico, nos va a indicar, por ejemplo, el valor promedio, la desviación estándar de determinado campo numérico, datos con valores negativos. Entonces, por ejemplo, generar facturas que tienen un valor negativo, pues como que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de negocios, pero pueden haber facturas negativas. Le salen ahí con otro color esos datos que presentan como alguna anomalía, le salen con otro color, si usted le da clic, entonces ya le muestra los datos. En fin, esas herramientas ya tienen también funcionalidades de visualización, que le permite en muy poco tiempo examinar el perfil del archivo que se está trabajando. También le puede decir, por ejemplo, en cuál día de las semanas que se hace el mayor número de transacciones, en qué mes del año se hacen, bueno, tiene más movimiento, en fin. Y ese es un ejemplo de lo que hacen estas herramientas. Y tiene también incorporadas una serie de funciones también que pueden apoyar la planeación, como es la estratificación, de datos. Usted, por ejemplo, agarra, digamos, podemos decir, los servicios públicos en una ciudad, como ejemplo. Los servicios públicos, cualquier servicio, digamos, el de gas natural. Entonces, si se va a examinar gas natural, entonces usted puede clasificar eso por estratos de la facturación de gas natural. ¿Cuántos están pagando entre 0 y 50.000, entre 50.000 y 100.000, en fin? Entonces nos sale la cantidad de usuarios y el valor que corresponde de esa facturación a cada estrato. Eso, trasladándolo al ámbito de la auditoría, ¿eso qué significa? O cómo se llama en auditoría. Eso en planeación se llama la importancia relativa de las cifras o la materialidad de las cifras para ver en dónde está concentrada el mayor, bueno, eso nos sirve para tomar decisiones respecto a lo que vamos a hacer en el resto de auditoría.
entonces está apoyando la planeación. También el software tiene una serie de funciones que llamamos funciones, son como unas 120 funciones, en donde usted puede, por ejemplo, para análisis de fraude, usted se hace la pregunta, ¿será que hay proveedores que son empleados de la empresa? Y por eso muchas veces ocurren irregularidades. Buenos días, Entonces, a Julián Ledesma desde Bogotá, Colombia. Esta sí, grabación del webinar de hoy pues, está disponible para todos los participantes. sí, señor, Gracias. una vez se termine la grabamos y la colocamos en la página web. Sí, señor, con mucho gusto. Yo les dije inicialmente, les pido, por favor, dejemos para los últimos minutos las preguntas. Con eso podemos avanzar en el desarrollo del tema sin interrupciones y al final hacemos las preguntas. Bueno, entonces, esos son ejemplos. Los ejemplos que les estaba dando indican la potencia que tienen estas herramientas para mejorar, hacer más seguro, eficiente y efectivo el trabajo de los auditores. El último ejemplo que les estaba diciendo tenía que ver con fraude. Si quisiéramos identificar posibles proveedores que son también empleados de la empresa, tiene unas funciones que le permiten identificar coincidencias de direcciones de proveedores, por ejemplo, con las direcciones de la casa de los empleados. Además, nos permite extraer transacciones. Usted puede extraer transacciones según algo así como para lavado de activos, que dice cuáles son las transacciones que hicieron en efectivo mayores de 10 millones de pesos o aplicar otros criterios para extraer información. Entonces, es una herramienta también de extracción de datos, análisis, extracción. Tiene 5 tipos de muestreo estadístico y se pueden desarrollar. Es una herramienta generadora de software. Y estas herramientas han venido incrementando sus funcionalidades. Por ejemplo, había una herramienta que se llamaba análisis Smart Analyzer, un analizador inteligente de 5 tipos de aplicaciones. Está, por ejemplo, activos fijos, nómina, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y ahora están saliendo otros CATs que se colocan en la web del proveedor, que como es una herramienta generadora de software, entonces le permite decirle en sus archivos como un alias de qué campo le corresponde a la estructura del archivo que usted tiene para que en forma muy rápida le haga pruebas a esas 5 aplicaciones que en este momento tiene el Smart Analyzer Financials. Entonces, realmente, pues estas herramientas aún todavía no han llegado a unos niveles de modelamiento de datos como las tienen las grandes herramientas de inteligencia que utilizan inteligencia artificial y herramientas de Big Data. Todavía no se ha llegado a los 2 últimos tipos, todavía no se ha llegado plenamente, pero para allá vamos. De tal manera que pues estas herramientas constituyen un apoyo muy importante en cualquier auditoría, ya sea de estados financieros, auditoría interna, principalmente en esas dos, en la auditoría de tecnología también.
Bueno, y yo no he hablado de herramientas de tecnología para hacer auditorías a tecnologías o hacer revisiones de la seguridad. También hay bastantes herramientas que se han desarrollado, todas caben dentro de la categoría de análisis de datos. Hay, por ejemplo, análisis de vulnerabilidades en la red. Hay herramientas que le permiten a usted hacer un chequeo y le sacan un diagnóstico de las fallas que hay y de las recomendaciones. Eso es lo que normalmente se llama hacking ético o análisis de vulnerabilidades. Y así ya hay otras herramientas de diagnóstico que nos permiten identificar fallas o proponer mejoramientos en aspectos de seguridad. Muy bien, entonces todo esto alrededor de los datos. Bueno, necesariamente tenemos que referirnos a lo que son las normas de auditoría que avalan o apoyan el uso de estas técnicas de auditoría asistidas por computador. La NIA 1009, por ejemplo, habla de las técnicas y define que son técnicas de auditoría asistidas por computador. Esta definición no es nueva. El Instituto de Auditores Internos en sus estándares para el desarrollo profesional de la auditoría interna e ISACA también en sus normas y procedimientos de auditoría de tecnología también se pronuncia sobre estos temas, o sea que esto tiene el respaldo de las grandes organizaciones de auditores en el mundo. Además del IDEA y el ACL que ya los mencioné, hay otras herramientas utilizadas por los auditores que si están disponibles en la empresa, además de utilizarlas para fines de la empresa, pueden ser utilizadas también para fines de auditoría. Tenemos otro sondeo de opinión. Entonces, por favor, bueno, los resultados nos indican que el 32% de los participantes utiliza IDEA, el 11% ACL, Excel, la mayoría 75%, y hay un 20% que utilizan otras herramientas de auditoría. Bueno, ¿qué concepto nos merece o podemos dar de esta encuesta? Evidentemente el Excel es la herramienta que más utilizan, porque hay bastantes empresas que no han dado el paso a una herramienta más robusta. ACL e IDEA ya llevan bastante tiempo en el mercado. Digamos que la conclusión es que se están utilizando herramientas, lo cual es una buena noticia
porque el uso de herramientas de análisis de datos en auditoría es un indicador de la calidad y la profundidad con que se hace el trabajo y si se está utilizando, hay que seguir progresando con la filosofía de las herramientas de análisis de datos que tienen ya funcionalidades de inteligencia artificial. Se podría decir que en los próximos años vamos a tener novedades importantes para auditoría con el uso de inteligencia artificial eh, en auditoría. Otro sondeo de opinión, el siguiente sondeo de opinión, tiene que ver con el grado de utilización de las herramientas. Lo clasificamos incipiente, bajo, intermedio y avanzado. En el incipiente, pues sería, están empezando. El bajo no hay mucho, pero ya se ha hecho algo. El intermedio se está avanzando. Y quisiéramos ver en qué estado está. ¿Notó? Bueno, interesante saber que tenemos un 11% que ya está bastante avanzado en el uso de herramientas. Entonces, espero que la interpretación que voy a dar coincida con ese nivel de avanzado e intermedio. Yo diría que estamos avanzados cuando ya un equipo de auditoría tiene por cada proceso del universo de auditoría que haya sido clasificado como una prioridad alta para el desarrollo de CATS. Entonces, que ya tenga varias aplicaciones automatizadas para hacer auditoría, en las cuales cuando se realiza la auditoría, pues ya todos los auditores están, no solamente los de tecnología, sino todos los auditores están familiarizados con esos CATs y ya forman parte de la cultura de la auditoría y ya hay un buen grupo de procesos automatizados. En alguna empresa para la que yo trabajé como empleado, empresa bancaria, cuando yo me retiré, pues entregué un inventario de aproximadamente 450 eh, CATs para el uso de auditoría. Eh, eh, si tuviéramos cifras que ya pudiera demostrarnos que tenemos hoy números similares, mayores de CATs para los diferentes procesos, eso es halagador y eso es lo que interpreto yo como el nivel avanzado. Muy bien, muchas gracias.
vamos a ver. Bueno, entonces, estas herramientas utilizadas por los auditores están dentro de las herramientas de Analytics, de Data Analytics para la auditoría. Otros ejemplos de uso de estas herramientas, aquí hay una lista, se puede utilizar para lavado de activos. Conocemos de algunas empresas que utilizando herramientas como IDEA manejan la parte de identificación de transacciones sospechosas y otros requerimientos para lavado de activos que les exige la superintendencia financiera. Se pueden hacer otras pruebas como las que ustedes ven acá, ítems de inventario valiosos y movimientos en el último año. Medicamentos no POS en salud. Quiero comentarles dos ejemplos que personalmente los viví del aporte que da la auditoría cuando utiliza estas herramientas. Alguna vez en una entidad financiera en donde es usual que sea, o era usual, ahora ha disminuido, que se recibieran remesas negociadas. Son cheques de otras plazas que inmediatamente se reciben, se les abona el dinero a los clientes porque ya tienen antecedentes favorables, se consideran buenos clientes, pero el banco está corriendo un riesgo de que ese cheque salga malo y de pronto se llegue a perder la plata, no se recupere. La disposición del banco es que después de 3 días de vencidas esas remesas, debía iniciarse una acción de cobranza bastante agresiva y nosotros sacamos en auditoría un reporte de las remesas que llevaban más de los 3 días de vencidas y salieron numerosas. Cuando se le presentó ese informe a un gerente de una oficina, lo vio y pues la pregunta que nos hizo es ¿por qué ustedes tienen este reporte y nosotros los gerentes no lo tenemos? Que somos los que lo necesitamos. Tuvimos que explicarle que ese informe no era de la aplicación del core del negocio, sino era un informe hecho con un software que nosotros utilizábamos para auditoría. Bueno, inmediatamente él se comunicó con niveles de la alta dirección solicitándoles que empezaran a producir ese reporte o una pantalla con esa información para los gerentes de todas las oficinas. Como ustedes deducen, fue un importante aporte de la auditoría para ofrecer para que la institución estableciera un reporte que era valioso para la toma de decisiones.
Otro ejemplo tengo para mencionarles es el caso de las cuentas inactivas. Las cuentas inactivas, la superintendencia ordena que se vuelvan inactivas después de determinado tiempo, 90 días, por ejemplo, y que los documentos que soportan esas cuentas, que posiblemente puede corresponder a personas que fallecieron o tuvieron algún problema y tienen bastante dinero en esas cuentas, se ejerzan cuidados especiales. Entonces, dentro de la revisión que se hizo, pensamos, bueno, ¿cómo se identifican cuando una cuenta pasa inactiva? Y se obtuvo la información a través de revisión del código del software que tenía un asterisco. Y a raíz de eso se hizo una encuesta entre las sucursales para ver qué hacían ellos cuando decía ese asterisco y qué interpretación le daban. Y la mayoría contestaron que era un asterisco que no le daba mucha importancia porque a los 2 o 3 días desaparecía. Pero ninguno sabía que ese asterisco era para informarles que esas cuentas habían sido identificadas como inactivas y el asterisco les servía para que ellos ejercieran esas acciones, esos cuidados especiales sobre la información. Bueno, hemos llegado al final. No quisiera demorarlos más. Si hay preguntas, por favor, ¿sí hay preguntas? En la página web las colocaremos. Yo creo que mañana o pasado o el lunes ya están en la página web. Nuestra página web pueden ingresar y descargarlas. Entonces solo nos queda agradecerles su atención, el haber asistido a la presentación y esperamos que para la próxima nos acompañen. Muchas gracias y que tengan un resto de día exitoso.